La belleza se encuentra en el corazón de quien siente y hay una divinidad en su mirada. Esto es Deshacer el hilo, una oda a la exploración. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Deshacer el hilo. Hoy tenemos un episodio que considero sumamente personal, por lo que puede ser que por momentos me ponga un tanto autorreferencial, pero la idea en sí es brindar información concreta, pura, acertada acerca de este tema, que la verdad es un tema al que le tenía ganas hace tiempo que tengo ganas de abordarlo. Y en sí lo que me motiva, sobre todo, a hacer este episodio es que la cuestión que vamos a tratar hoy me marcó durante toda mi vida y que recién de muy adulta, bueno, tampoco es que sea prehistórica, pero de adulta, pude saber de qué se trataba y empezar a interactuar de mejor manera, ¿no? Con esto, por lo que fue un gran alivio en cierta forma, porque yo había crecido y sintiéndome rara, distinta, excéntrica, hasta excluida durante toda mi niñez y también cuando iba creciendo. Y la verdad es que me costaba muchísimo a raíz de esto conectar con otras personas. También muchas veces al tratar de explicar esto, inclusive a mi entorno, me sentía incomprendida, lo que terminaba generándome como una especie de dolor o insatisfacción y una profunda sensación de lejanía con las personas. Lo que se traducía en tener que amoldarme siempre yo a los demás, intentando evitar incomodarlos o hacerlos sentir mal. La semana pasada mencioné de manera un poco anecdótica que era una paz, es decir, una persona altamente sensible, y muchas personas me escribieron preguntándome de qué hablaba cuando me refería a mí misma de esa manera. Así que un poco el objetivo de este episodio es que podamos familiarizarnos con el término y también establecer y conocer cuáles son los pros y los desafíos que afrontamos las personas altamente sensibles. Me gustaría también que este episodio funcione como una guía práctica para poder interactuar con una paz, tanto si sos una como si alguna persona cercana a vos lo es. Así que para empezar, establezcamos de qué hablamos cuando decimos que una persona es altamente sensible o una paz, como se abrevia también el término. Ser una paz no es simplemente ser una persona muy sensible, sino ser alguien con un sistema central más elevado que te hace más sensible tanto física como emocionalmente a estímulos o cosas de tu entorno. La sensibilidad de la paz es una característica neurobiológica. No es una elección, ni una debilidad, ni una enfermedad. Es simplemente una forma diferente de procesar la información. Estas personas tendemos a procesar la información de manera más profunda y a ser más conscientes de las sutilezas que se encuentran en nuestro entorno. Somos grandísimos observadores, por lo que captamos con gran intensidad los estímulos, los ruidos, los sabores, los olores, los colores, inclusive los comentarios y las expresiones faciales. Es muy típico que las personas altamente sensibles nos sintamos incómodos, por ejemplo, en una fiesta muy concurrida o en un lugar con mucha luz, con mucho ruido. Por ejemplo, a mí me pasa que si tengo que viajar en un transporte público, a hora pico, con mucha gente, y con todo el ruido de la ciudad, me quedo completamente exhausta cuando termina el viaje. Y descubrí con el tiempo que si llevo auriculares y escucho una música tranquila, pero que yo elija, y a la vez voy leyendo, si bien estoy sobreestimulada, al estar dentro de mi propia burbujita, no me pasa lo mismo. O sea, no llego con dolor de cabeza, sintiéndome mal, ganas de vomitar y todo lo que experimento, por ejemplo, cuando no lo hago de esta manera. Esto lo digo un poquito a modo de tip. Es clave entender que nosotros, las personas paz, podemos sentirnos más cansados ante el exceso de estímulos y que por eso es fundamental aprender a respetar nuestros tiempos de descanso y reparación.
Por ejemplo, si no tenés ganas de asistir a un lugar, saber respetártelo, porque no es que seas antisocial o introvertido, sino que resulta fundamental encontrar las zonas que te ayudan a desconectarte, porque básicamente es una necesidad para vos. En mi caso, por ejemplo, encontrar el yoga y la meditación fueron herramientas que realmente cambiaron mi vida, porque me ayudaron a frenar ese vaivén constante de pensamientos y me ayudaron a bajar muchísimo más a tierra. Nos pasa, lo que pasa con las PAS, digamos, es que sentimos todo con mayor intensidad. Todo es muchísimo más sentido, es decir, vemos mucho, percibimos mucho, sentimos mucho, analizamos mucho, a veces casi de manera obsesiva porque todo se macroanaliza y muchas veces cuesta llegar a la acción consecuente, porque los sentimientos, las percepciones y los análisis son tan profundos que no se llega a encontrar la acción adecuada que se condiga con toda esa intensidad, y esto produce un gran desgaste a nivel físico y emocional. Algo que también describe bien a las PAS es que somos hiperdetallistas. Nos encanta analizar las cosas en profundidad, evaluar los matices. Y esto, a mi parecer, es algo muy hermoso porque nos da la posibilidad de conocer a fondo aquello que nos rodea, es decir, captar a través de nuestra forma de ver y ser percepciones, sentimientos, interpretaciones de las cosas desde una sutileza única. Y estas cualidades nos vuelven personas mucho más creativas que si aprendemos a lidiar con el perfeccionismo, esta creatividad se vuelve una gran herramienta. También nos vuelven personas más comprensivas y empáticas, ya que si bien es verdad que cualquier persona puede ser empática, no es necesario que haya una cuota de sensibilidad, las PAS tenemos esa tendencia a poder ponernos en el lugar del otro e intentar sentir cómo lo hace el otro, intentar captar lo que los demás captan. Pero bueno, esto como contracara también nos hace muchísimo más sensibles a la crítica, al rechazo, a las malas caras, porque realmente es como si todo se maximizara. Entonces muchas veces nuestra empatía nos termina convirtiendo en carne de cañón para oportunistas emocionales, y que también nos pasa que somos esponjas emocionales, que si no sabemos poner como esa barrera para que no nos suceda, es también lo que termina agotándonos o cansándonos, porque es muy fácil para nosotros percibir todo lo que pasa alrededor, inclusive si alguien está mal, si llega atravesando un mal momento, si tiene baja la energía y demás. Es algo que es común y nos sucede. Por otro lado, nuestra gran capacidad para sentir las emociones de manera profunda puede ser realmente positivo, ya que nos permite disfrutar de las cosas buenas de la vida. Por ejemplo, a mí presenciar un atardecer en el mar puede ser un momento de muchísima conexión, donde experimentar tanta belleza haga que realmente se me explote el corazón de emoción. Y entonces esto me puede hacer realmente llorar o sentir demasiado. Lo mismo, no sé, viendo un cuadro que me gusta y me apasiona, me puede llegar a movilizar demasiado internamente. Pero también esto, como lado negativo, nos puede llegar a volver mucho más vulnerables al estrés y al malestar emocional, porque no se maximizan solamente los sentimientos lindos y agradables, sino que también muchas veces se maximizan el resto de los sentimientos o las emociones. El enojo, la bronca, el dolor, todo se puede sentir con mayor intensidad. Ya tuve un capítulo entero hablando sobre este tema, creo que fue el segundo, y cómo las ventajas y como ventaja también las PAS somos personas mucho más intuitivas que la mayoría de la gente, precisamente porque nuestra sensibilidad es mayor, entonces percibimos las sutilezas y las señales del entorno con mucha más fuerza. Como desafío para las PAS, además de la sobreestimulación sensorial, que realmente puede ser muy abrumante para nosotros, o al menos en mi caso lo es, me gustaría que tengamos en cuenta que las PAS tenemos una gran dificultad para decir que no, y poner límites precisamente por nuestra tendencia a la empatía y al intentar ayudar al otro puede ser
realmente un desafío para nosotros. Y esto obviamente puede llevarnos a una gran sobrecarga, a estrés y también a descuidar nuestras propias necesidades en pos de las otras personas. El término altamente sensible fue establecido por la doctora en psicología clínica Elaine Aron, quien en la década del 90 comenzó una profunda investigación impulsada por su propia condición de alta sensibilidad y guiada también por las consultas de sus pacientes. En 1996, Elaine Aron publicó el libro La persona altamente sensible, cómo prosperar en un mundo que te abruma. Y a partir de acá comenzó su gran aporte hacia la comunidad de personas altamente sensibles, brindando información valiosa sobre las características, desafíos y ventajas que atraviesan las PAS, lo que ayudó a muchas personas a identificarse y a aceptarse o hacerlo con sus seres queridos. Inclusive desarrolló un test conocido como test de sensibilidad sensorial, que consta de una serie de preguntas diseñadas para identificar las características comunes de las personas altamente sensibles. Si les interesa acceder a él, me pueden escribir, que con mucho gusto les voy a compartir el link para que puedan realizar el test y descubrir si alguien de su entorno es una PAS. Es importante entender que no existe un solo tipo de PAS y que cada persona es diferente en sí, y ya va siendo un poco tiempo y momento de que tomemos más en serio el hablar de las neurodivergencias para poder exponer nuestras diferencias y así también poder normalizarlas. Si aún no están familiarizados con el tema, es un momento oportuno para que pueda introducirlo. Si bien es muchísimo más amplio, ya que y realmente me gustaría quizá en otro capítulo dedicarle un capítulo entero para poder abordarlo bien, pero las neurodivergencias son condiciones que se caracterizan por diferencias en el funcionamiento del sistema nervioso. No son enfermedades, sino condiciones que forman parte de la diversidad humana. Las PAS tenemos una serie de características únicas que nos permiten aportar una perspectiva realmente única al mundo, y a pesar de todos los desafíos que nos toca enfrentar, y más en este mundo súper lleno de estímulos en el que vivimos, aún así nuestras diferencias son una manera muchísimo más abarcativa de ver el mundo. Por lo que me parece sumamente necesario que si sos PAS o conoces a alguien que lo sea, puedas identificarlo para que estos desafíos se vuelvan más conscientes y puedas aprender a gestionarlos. Realmente para mí, contar con el apoyo adecuado es lo único que puede ayudar a vivir una vida plena y satisfactoria. Voy a dejar a continuación algunos consejos fundamentales para las PAS. Primero, aprender a decir que no, aprender a poner límites a aquello que no te gusta o no te hace bien, y trabajar con la culpa que suele venir aparejada cuando estás aprendiendo a poner límites. Segundo, crear un entorno tranquilo, precisamente por lo que mencionábamos antes, porque hablamos de la sensibilidad a los estímulos, y es importante crear un espacio único que te sea un cable a tierra, con tus ritualcitos de autocuidado, con tu espacio seguro, relajante, tranquilo. Tercero, cuida de tu salud mental. Las PAS somos muy propensas al estrés y a la ansiedad, por lo que es importante que busques y recibas ayuda de un profesional. Aunque parece algo tan extraño, las PAS representamos entre el 20 y el 30% de la población total mundial, y si bien es más común identificarlo en mujeres, los hombres también pueden ser PAS. Y creo que mientras mayor sea la apertura que se vaya dando a la expresión de emociones y aceptación de la vulnerabilidad, también los hombres van a poder expresar de manera más abierta su identificación como una PAS. Y así que por eso mismo voy a dejar algunos tips para que también podamos apoyarnos, o puedan apoyarnos quienes no lo son, pero sí tienen un PAS cerca. Primero, entendé las características que hacen a las PAS diferentes de la mayoría de las personas. Segundo, sé paciente. Las PAS podemos llegar a necesitar más tiempo para procesar la información y adaptarnos a los cambios. Tercero, brinda tu apoyo. Es muy bueno cuando uno es PAS recibir
contención, cariño de amigues, de familiares, de profesionales. Si les interesa saber más del tema, tengo material en mi poder que puedo brindarles, así que pueden escribirme y se los envío sin ningún tipo de problemas. Gracias una vez más por escuchar y compartir este maravilloso espacio de exploración que es Deshacer el Hilo. Si les gusta este espacio, es importantísimo que puedan sumarse a la comunidad y pueden hacerlo en @deshacerelhilopodcast en Instagram y también en YouTube, también con ese nombre. Así que suscríbanse al canal, compartan los episodios con personas a las que esta información puede ayudar. Y siempre, realmente siempre es lindo recibir feedback, sobre todo porque eso me ayuda a crecer y a ir mejorando con cada episodio. Gracias de nuevo, que tengan una muy buena semana. Nos vemos, nos oímos la próxima.